Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. Un gusto acompañarlos nuevamente. Hoy vamos a hablar en esta nueva edición de los Desayunos Excelencia Fundese sobre puntualmente estas pymes que encontraron un espacio en el contexto de la pandemia. Vamos a estar con Javier Viqueira, presidente de ADOX, y Sebastián Kosakov, director ejecutivo de ADIMRA. Pero antes de, por supuesto, pasar al diálogo, la mesa redonda que vamos a tener con ellos, vamos a escuchar las palabras de Santiago Murtag, director número 1 de la Fundación Excelencia. Santiago, muy buen día. El piso es tuyo. Muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias. Qué gran forma de empezar un día. Muchas gracias a todos los participantes que nos vienen acompañando. Este ya es nuestro 7º desayuno y muchas gracias sobre todo a los patrocinantes que hacen esto posible. Nosotros seguimos con la atención entre la micro y la macro en este nuevo normal, en esta situación tan complicada. Repasando los 6 desayunos virtuales que hicimos, pasamos por salud, pasamos por turismo, pasamos por telecomunicaciones, pasamos por energía, pasamos por aviación y ahora sí estamos entrando en las pymes, en las asociaciones de pymes y cómo las soportan, ¿no? Tuvimos al presidente de OMIN, de Despegar, tuvimos gente de Telefónica, tuvimos al presidente de Oleoductos del Valle y presidente de United. Y ahora con nosotros vamos a tener la presencia de Javier y Sebastián. Pero bueno, nada, no les saco más tiempo, te devuelvo el micrófono a vos y muchas gracias a todos los participantes por acompañarnos como siempre. Muchas gracias, Santiago Murtag. Un gusto escucharte nuevamente. Bueno, vamos a lo nuestro, vamos a entender de qué se trata esto. Hoy vamos a hacer un formato un poco distinto de las veces anteriores. Vamos a tener como una mesa redonda, vamos a conversar, preguntas, ida y vuelta, por supuesto, como siempre. Recuerden que hay todo un equipo siguiendo las preguntas que ustedes tengan para Javier y para Sebastián en el día de hoy. Lo primero que voy a hacer es voy a presentar a nuestros 2 espectaculares invitados de hoy con un enorme agradecimiento por su presencia. En primer lugar, Sebastián Kosakov, porque va a ser el primero que va a hablar, pero Javier, quédate, no te vayas. Sebastián Kosakov, director ejecutivo de ADIMRA. Sebastián, bueno, es dirigente de la entidad que nuclea los empresarios, las empresas. Ya vamos a hablar bien en detalle qué hacen, instantes. Y Javier Viqueira. Javier Viqueira es presidente de ADOX, es una pyme que no sé si decir se caracteriza por la innovación, porque no sé si me quedo corto con eso. Pero ya también lo vamos a ver segundo a segundo. Es miembro del comité de la presidencia también de ADIMRA. Pero sin más presentación, ¿sabes qué, Sebastián? Me gustaría que me cuentes qué particularidades tiene y cómo funciona ADIMRA. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Santiago, a Jorge, a la Fundación por este espacio. Para mí y para Javier es un placer poder estar esta mañana con ustedes y esperemos que sea una charla dinámica y que podamos aprender conjuntamente un poquito más sobre el tema de innovación y el rol de las asociaciones gremiales en ese aspecto. Antes que nada, Diego, déjame
para aquellos que no conocen, mencionar que bueno, ADIMRA es la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. El 9% de las empresas, como les mencionaba, son pymes. Tenemos presencia prácticamente a lo largo y ancho del país. Forman parte de nuestra red de ADIMRA 40 cámaras sectoriales y 23 cámaras regionales, así que como verás es un denso entramado institucional y productivo debido a la gran heterogeneidad de sectores que marca esta industria que muchos denominan industria de industrias, que es la metalúrgica. Así que en ese sentido representamos más de 300.000 puestos de trabajo directo. Como les mencionaba, aportamos casi el 20% del producto del PBI industrial, el 20% del empleo industrial. Y en este marco que les comento y con la particularidad de una gremial empresaria importante, grande y con muchas actividades, tenemos un camino que comenzamos a recorrer hace unos años, que es precisamente el de promover la innovación de nuestras pymes. Más allá de los servicios tradicionales que uno puede encontrar en una gremial empresarial industrial típica, nosotros en ese sentido tuvimos que avanzar en diferentes modificaciones internas y adaptarnos al nuevo contexto, y hoy más que nunca, como mencionaba Santiago, ante esta nueva realidad que se nos presenta, la innovación juega un rol fundamental. En ese marco, entendiendo la innovación como un pilar básico del desarrollo y de la competitividad de nuestras pymes, entendiendo que el espacio regional donde se desenvuelven las empresas es un factor fundamental para promover la innovación, porque es la empresa va al lugar más cercano a pedir ayuda para mejorar un proceso, un producto, ante una problemática, pero también entendiendo que la innovación, la evidencia histórica demuestra que no es un proceso que se da de manera espontánea, sino que, como toda política, hay que promoverlo y requiere de diferentes herramientas, sobre todo en las pymes, que muchas veces no cuentan con la capacidad financiera o de recursos humanos, de la propia estructura. Es que desde ADIMRA decidimos involucrarnos y dar un pasito más allá y pasar de brindar un servicio tradicional, que comenzamos con acompañarla en la formulación de proyectos y en charlas, capacitaciones, seminarios. Decidimos formar una red de centros de servicios tecnológicos donde claramente apuntamos a brindar soluciones. ¿Qué significa esto? Trabajar con la empresa en todo el proceso de identificación e implementación. Para eso contamos con infraestructura, la que tenemos, o sea, para nosotros es un montón, pero claramente trabajamos, como les decía, en red, porque entendemos que en el mundo de hoy no podemos trabajar de otra forma que no sea en entornos colaborativos abiertos. En el mundo analógico, llamémosle, la innovación se daba en espacios cerrados, donde incluso en la propia organización se dialogaba poco, y ahora en este nuevo mundo la innovación es todo lo contrario. Se ocurre viendo lo que hacen otros, que por ahí parecen muy distantes, articulando con centros tecnológicos, con universidades, con la cadena de valor, con propios competidores, ¿por qué no? Y en ese marco es que empezamos este camino de la construcción de la red de centros de servicios tecnológicos, y para eso también contamos con un equipo multidisciplinario que, para una institución, como les mencionaba, de índole más tradicional, contar en nuestra plantilla de trabajo con ingenieros electrónicos, diseñadores industrial, especialistas en gestión de proyectos, especialistas en simulación. La verdad es que somos un poquito raros, nos pone contento y en este sentido haber dado este paso y por ahí ser de los primeros en el país con este rol, pero también tenemos el desafío grande que es precisamente ser los primeros. Y en ese marco es que donde podemos y trabajamos mucho para que otras entidades puedan también acompañar a sus empresas, sobre todo a las pymes, en sus procesos de innovación. Sí, Sebastián, muy interesante lo que estás contando, justamente. Y dentro de este contexto quiero llevarte a una parte de la conversación que llama la atención, y es cómo haces como ADIMRA para que dos potenciales competidores
estén innovando en conjunto, por un lado, y por otro lado, Adimbra tiene una cantidad de profesionales que prestan un servicio dentro de ese rol de colaboración entre quizás competidores o universidades, instituciones, centros de estudios y la misma pyme que está buscando innovar. ¿Cómo encaja el profesional, digamos, el ingeniero, el innovador de Adimbra? ¿Cómo funciona eso? Primero, asociar dos competidores. Segundo, también asociar a la entidad y que se acople sin que haya fricciones y que todo el mundo entienda cuál es su rol. Ok, súper claro. A ver, como les mencionaba anteriormente, nosotros estamos convencidos de que en este mundo de mucha innovación, donde los procesos de cambio se dan de manera muy, muy rápida, las asociaciones industriales cumplen un rol fundamental. Digo esto porque por ahí no es mucho la bibliografía que hay en el mundo sobre esto y sobre todo en la región de Latinoamérica. No, hay experiencias interesantes en Colombia, en Brasil, en México, obviamente esto está mucho más desarrollado en Europa, pero ¿por qué insisto en la asociación empresaria? Porque es como decís vos, Diego, porque es el lugar donde, en primer lugar, o valga la redundancia, se encuentran o se estudia con mayor profundidad los sectores propiamente dicho. Y el trabajo que hacemos es identificar precisamente dónde le aprieta el zapato, o eso es lo que buscamos. Es decir, ¿qué problemática vamos a resolver? Y en ese sentido, obviamente que es más difícil la cooperación y la innovación, sobre todo cuando son competidores, pero nosotros entendemos que trabajamos con el sector de maquinaria agrícola, trabajamos con el sector de petróleo y gas, con el de equipamiento médico, con el ferroviario, y entendemos que cuando se plantean y se analizan que las oportunidades de atacar un problema pueden ser resueltas precisamente por la complementariedad, ahí es donde se abre mayormente la posibilidad de interacción y de la colaboración. Así como te digo esto, también trabajamos muy fuerte en acompañar y hacer nuevos desarrollos, por ejemplo, para el sector ferroviario, y ese conocimiento se transfiere a las empresas y siempre está aquellas empresas que toman el riesgo, que intentan ser más, obviamente, más innovadoras, y ante un desarrollo que podemos llamarlo abierto al sector, obviamente lo toman 2, 3, compiten. Nosotros no nos involucramos desde Adimbra en la parte comercial, sí acompañamos a la empresa somos ese departamento de I+D+I que muchas pymes no tienen. Entonces, lo que trabajamos fuertemente es en identificar cuáles son las problemáticas. Para eso entendemos que es de vital importancia poder recorrer las empresas, poder ir a visitarlas. A mí el término visitar siempre me suena un poquito feo porque parece que uno va solo a charlar y a tomar unos mates, pero en realidad uno tiene que ir construyendo un vínculo de confianza. Nosotros como asociación precisamente jugamos un juego iterativo con las empresas, porque nosotros no le vendemos un servicio y no los vemos más. Nosotros queremos, o nuestra función es acompañarlo en su crecimiento y desarrollo, porque de esa forma nuestra asociación va a ir creciendo y desarrollándose. Entonces, en ese marco, consideramos que nuestros técnicos, nuestros especialistas en esta temática, que se perfeccionan día a día, que interactúan con instituciones como el INTI, como el CONICET, instituciones extranjeras, articulamos mucho con País Vasco. Para nosotros la experiencia de clúster, asociatividad y desarrollo de la industria metalúrgica del País Vasco la vemos como algo muy, muy interesante para un país como el nuestro. Entonces, respondiendo un poquito a tu pregunta, la verdad que no es una tarea sencilla, pero encontramos sí que la asociación puede ser ese primer espacio de encuentro donde se aglutinen múltiples empresas de un sector, y lo que trabajamos mucho en el último tiempo, y que seguramente Javier lo va a poder comentar mejor que yo, es en este nuevo mundo, las categorías a las que nosotros siempre tenemos que dar una vuelta de tuerca a las categorías con las que nosotros venimos preformateados. ¿Qué quiero decir con esto? En este nuevo mundo hay que hablar mucho más de las capacidades, nos tenemos que encasillarnos. Muchas veces, y nuestro esfuerzo como asociación, y sobre todo en el área tecnológica y de innovación, es juntar, por ejemplo, autopartistas con la industria ferroviaria, porque las capacidades de un autopartista seguramente pueden suplir
demandas o oportunidades de negocios que ocurren en un sector como el ferroviario, pero muchas veces las empresas tienden a encasillarse y decir, yo fabrico, yo soy agropartista, yo soy fabricante de equipamiento médico. Y ahí es donde se pierden gran parte de posibilidades de nuevos negocios, de captar mayor valor por la empresa, porque por ahí está en un mercado tradicional donde su producto se vende, pero no es el producto que mayor valor o mayor rentabilidad le da, y muchas veces ni siquiera la empresa lo tiene identificado. Por eso para nosotros es tan importante trabajar en la formación de la conducción de nuestros industriales pymes, en los mandos medios y obviamente también en los operarios. A través de nuestro instituto de actualización, lo que hacemos es atacar esos 3 niveles y en paralelo trabajamos muy fuerte en la parte, si se quiere, más dura de ingeniería de proceso, de producto, diseño, desarrollo, incluso hasta ensayos, prototipo y puesta en marcha. Excelente, Sebastián, y justamente quiero recoger lo que vos decís para traerlo a Javier Viqueira a la conversación, porque justamente Sebastián está hablando sobre todas estas competencias, ¿no? Sobre todas estas, primero competencias, luego asociaciones y luego nuevos negocios que quizás no caen estrictamente en lo que uno decía o como uno se definía originalmente. Por eso, Javier, simplemente vos sos presidente de ADOX, vos eras una empresa que hizo una transición y como te dije en su momento de la empresa de ustedes mismos, pasó del rubro médico a productos y servicios sobre capacidades. Me gustaría saber desde el punto de vista del empresario, del emprendedor, ¿cómo, o sea, vos toda tu vida pensaste en una cosa, primero, bueno, ADOX importó una cantidad de cosas, después hizo una transición a la producción, a la industria para producir ciertas cosas? ¿Cómo fue que un día llegaste a esta frase? Del rubro médico a productor, a vender productos y servicios sobre capacidades. ¿Cómo fue esa transición, Javier? Bueno, Diego, ante todo te quiero agradecer a vos, a Jorge, a Santiago y al Espacio de Excelencia por habernos invitado acá a contar nuestras humildes experiencias. Bueno, lo de la empresa, yo vengo del área comercial, no soy ingeniero, no tengo ningún conocimiento técnico, así que empecé como empiezan todos los emprendedores a comercializar algunos productos para el área médica, hasta que nos convertimos en un importador, en un nicho de mercado durante muchos años, ¿no? 10 años aproximadamente. En el año 2003 realmente nos encontramos muy complicados con la importación de los productos y decidimos empezar a fabricar. Bueno, por supuesto, para alguien que no entiende nada de los procesos fabriles y no sabe ni por dónde empezar, era todo un desafío. Bueno, empezamos a fabricar con bastante éxito, pudimos abastecer mercado local, exportar a países, diferentes países del mundo. Los países, como eran productos médicos, generalmente los países de no alta regulación, que eran muy complicados de entrar, pero vendíamos a África, vendíamos en Asia, en toda América Latina. Bueno, ahí empezamos a trabajar con ese formato. A medida que fue pasando el tiempo, creo, por un lado, muy bien para la sociedad, esos productos que nosotros teníamos como nicho de mercado, se convirtieron en productos casi de consumo masivo, ¿no? Donde los chinos empezaban a cada día trabajar un poquito más fuerte. Y la verdad que alcanzarlos nosotros en una escala productiva no lo veíamos, nosotros no nos veíamos compitiendo en eficiencia con los chinos para producir, ni veíamos cómo íbamos a conseguir esos valores, y empezamos a pensar qué era lo que nosotros teníamos que podíamos hacer para generar nuevos productos. Y bueno, ahí se nos empezó a ocurrir que teníamos que basarnos ya no en el producto, sino en las capacidades que nosotros habíamos logrado y generado. Por ejemplo, un ejemplo de eso fue ya también hace aproximadamente 10, 11 años, empezamos a
a buscar relacionarnos con diferentes investigadores, personas que estaban buscando solucionar problemas o trabajar sobre identificar diferentes problemáticas, y nos contactamos con un ingeniero, el doctor Berra, un doctor del INTA, que estaban con el cambio climático, estaban buscando medir los gases de efecto invernadero. Entonces leo una nota en el diario, había salido en La Nación, y ellos usaban, para medir esos gases que emitía la vaca, le ponían como un canito, una fístula, inflaban un globo, ese globo tenía una cantidad de metros cúbicos, cuando se llenaba, le sacaban una muestra, la llevaban a un laboratorio y con eso hacían un cálculo de más o menos los gases que emitía ese animal. Bueno, cuando leí eso, lo fui a ver, me contó bien la problemática, todo bárbaro, y le pregunté si tenía interés en tener un equipo que le midiera en forma online, que no tuvieran que ir al campo a hacer esa muestra, que no tuvieran que llevar el gas al laboratorio, y me dijo todo que sí. Había ido con mi jefe de desarrollo, ¿no? Bueno, a los 2 meses, 3 meses, fuimos de vuelta con el jefe de desarrollo de ADOX a llevarle el producto. Y totalmente sorprendido dijo, yo les dije que sí para no quedar mal, pero jamás pensé que se podía hacer esto. Bueno, eso también ahí me dio la visión de que para entender y hacer cosas innovadoras, lo primero que tenemos que hacer es comunicarnos, ¿no? O sea, comunicarnos con el otro. Ese proyecto salió después de unos años, hubo una licitación internacional donde se compraron 4 de esos equipos y tuvimos la suerte de ganarla, ¿no? O sea, digo, bueno, ahí ya nos empezamos a ver de cómo esas capacidades que nosotros teníamos para el sector médico, porque en ese sector médico, ¿qué hacíamos nosotros? Lo mismo que él tenía, medíamos flujo, medíamos gases, esa información la guardábamos en la nube, o sea, todo lo que él necesitaba, llevado para otro tema como el médico, era exactamente lo mismo, con las adaptaciones, por supuesto, que no era lo mismo hacer una persona que en un animal, era exactamente los mismos requerimientos, con otro nombre, con otro formato, pero el cambio climático estaba teniendo los mismos requerimientos que tenía anestesiar un paciente. Y bueno, y así tenemos otros ejemplos que nos fueron llevando a hacer, con un producto que nosotros usábamos de control de equipamiento médico, hacer un botón de pánico y diferentes de ese tipo de innovaciones, aprovechando lo máximo que se podía las capacidades que habíamos adquirido, sin importarnos el rubro, ¿no? Creo que ese fue el crack que nos hace innovar y potenciar mucho los desarrollos. Javier, justamente acá quiero entrar con una reflexión que me gustaría escucharla en profundidad. O sea, dado un problema y dadas unas capacidades que tenés en tu organización, vos lo que buscás es recorrer la distancia, el camino entre ambas, problema y capacidad. Ahora, me gustaría tratar de entender si al momento, porque problemas hay infinitos en el mundo, entonces, digamos, también podés tratar de solucionar el problema del comercio electrónico y competir con Amazon, digamos. ¿Entendés lo que quiero decir? Obviamente es un chiste, es una humorada, pero ¿entendés lo que quiero decir? Entonces, dado un problema, dado una capacidad, vos, por ejemplo, cuando medís tu capacidad respecto del problema, decís, che, este problema primero tiene potencial de negocio, me gustaría ver cómo evaluás eso, y segundo, ¿cuánta de mi capacidad usa? ¿Vos estás midiendo cuánta de tu capacidad usa para ver si el problema y la necesidad se usan al 100% o hay un porcentaje o cómo lo ves? No, en realidad con esas cuestiones nosotros empezamos diferente. Visualizamos alguna problemática, por ejemplo, hacemos unas reuniones, bueno, ahora esto se suspendió por esta situación, pero por ejemplo, abordamos uno de los grandes problemas que tenemos son las infecciones intrahospitalarias, y nosotros hacemos un día de innovación. En ese día de innovación traemos un administrador del hospital, traemos gente de software, traemos gente de biotecnólogos, traemos infectólogos, instrumentadoras, traemos gente a plantear el problema y a ver qué pueden hacer por ese problema. Eso lo que nos permite es empezar a desarrollar algo. Cuando nosotros queremos directamente ir a solucionar un problema, bueno,
listo, es otra forma. Pero las ideas más disruptivas siempre salen por eso. Tal es así que les cuento que nosotros armamos esto para hacer las infecciones intrahospitalarias y terminamos generando un sistema para el mejor cuidado de los animales de encierre, de los animales de consumo, para los criaderos de pollo y de cerdo. Porque después la problemática que habíamos estado hablando y la solución que para medicina no funcionó, terminaba funcionando para los criaderos de pollos o de cerdo, ¿no? Cuando vamos a innovar en forma ordenada, pero tenemos que darnos un espacio que no todo va a estar tan reglado. Tenemos que darnos un espacio a lo blando para entendernos, tener ideas, guardarlas en la valija y cuando surge algún otro problema, no es esa idea que no sirvió para el proceso inicial, ponerlas en otro, ¿no? O sea, eso es un poco difícil. Nosotros hace un tiempito certificamos gestión de la innovación y fuimos encontrando algunos formatos que nos permiten un desorden organizado en el inicio de las ideas y a medida que se va avanzando, tener un proceso muy ordenado para gestionar la innovación. Bien, tenemos una pregunta que en realidad es para los dos. No sé si es más para Sebastián o más para Javier. Por eso queda para los dos y estaría bueno que los dos la encaren cada uno según su mejor experiencia. ¿Y cuáles son esas competencias o capacidades principales, claves, que tienen que desarrollar para estos liderazgos innovativos? Desde la empresa, creo, lo primero que no tenemos que hacer es castigar no sé si la palabra es llamarlo fracaso, ¿no? Digamos, las experiencias no exitosas. Digo, si nosotros castigamos lo que no sale bien, indudablemente vamos a llevar a una organización que va a trabajar muy sobre lo seguro, que no va a tomar ningún riesgo porque es la pauta que estamos marcando. Después, por supuesto, eso hay que tenerlo siempre muy ordenado. Yo siempre digo, a la empresa yo no quiero tener un gerente financiero que sea un innovador bárbaro y cuando llegue el momento de pagar los sueldos a los proveedores no tenga la plata porque hizo cosas muy innovadoras. Pero tiene que haber un espacio ordenado para asumir el riesgo. Eso me parece que es la principal cultura. Y también ayudar a que la gente vaya hacia lugares donde no tiene las respuestas, ¿no? Todos nos sentimos mucho más cómodos caminando hacia los lugares donde ya tenemos las respuestas, donde sabemos quién nos va a solucionar los temas. Hay que darle confianza a la organización, por lo menos en mi forma de ver, ¿no? Complementando lo que dice Javier y con la visión de la entidad, en principio, totalmente de acuerdo. Como entidad también tenemos que generar internamente las capacidades para poder dar respuestas a las empresas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si seguimos pensando las instituciones gremiales industriales desde hace 30 años en un nuevo mundo, tampoco vamos a poder acompañar o poder transmitir a las empresas cuáles serían esas buenas prácticas. Entonces, primer consejo, primer recomendación, que incluso lo tomo por el día a día de que uno lo intenta llevar adelante, es eso, es precisamente salir del lugar del confort y empezar como institución a recorrer o a esforzarnos a asumir un poquito más de riesgo en cada una de las áreas que desempeñamos. Eso como primer punto, porque si queremos empresas más innovadoras, tenemos que tener una infraestructura, y cuando hablo de infraestructura, ahí hablo de la entidad, pero hablo también de la universidad, hablo de los centros, hablo del sector público y privado. En esto me parece que hay algo que no charlamos, pero en este mundo en el cual estamos transitando, lo público y lo privado tienen que estar en permanente articulación, intercambio, co-creación. Me parece que esperar o ir a golpear la puerta o del otro lado esperar que le golpeen la puerta, en este mundo no va más. La colaboración es fundamental. ¿Qué otras herramientas? Y como decía Javier, las pymes tienen una capacidad, una flexibilidad que las posiciona mejor frente, obviamente, a las grandes empresas que tienen, como decías vos, estructuras mucho más duras, y por eso su forma de innovación abierta es adoptar desarrollos de pymes innovadoras y adquirirlas. Digo, bueno, ese es un formato que utilizan muchas de las empresas de mayor tamaño. En el caso de las pymes, me parece que esa flexibilidad que tienen para sortear
problemáticas, sobre todo en un país como el nuestro, coyunturas macroeconómicas difíciles, temas financieros, económicos, creo que hay que darle más herramientas para que esa flexibilidad en su estructura empiece también a calar. Y también en la gestión y en el desarrollo. Digo, acá nos metemos en un capítulo que va a dar para largo y no es lo que nosotros en esta charla nos citaron, pero es también el desarrollo de la pyme y cómo separar la creación de esa pyme como un hijo y cuándo darle el espacio suficiente para que pueda volar, digamos, y poder seguir desarrollándose. Entonces, digo, ahí me parece que también es un aspecto, lo cultural, de organización, que es vital que las empresas lo vayan canalizando, se mezclan relaciones interpersonales, como en toda actividad, en el caso de las pymes, intrafamiliares en muchos casos. Nosotros trabajamos con muchas empresas que son segunda, tercera generación, y estos conflictos empiezan a aparecer. Y creo que la innovación, la nueva generación de oportunidades, nosotros en el área de la incubadora, nosotros tenemos una incubadora en Adinra, donde nos tratamos de focalizar en cómo generamos nuevas unidades de negocio en empresas preexistentes. Y la verdad que nos pasa que acompañamos por ahí a jóvenes, hijos, nietos, hijas, nietas de los fundadores que tratan de tener su espacio para generar una nueva unidad de negocio en la empresa. Como decía Javier, la empresa quizás nació tradicionalmente en un rubro, pero hoy le da esa versatilidad o esa flexibilidad para adaptarse. Así que la verdad que son multi las dimensiones que hay que abordar y desde el punto de vista de las entidades que las acompañan, también tenemos que hacer esa tarea. Claro, justamente acá se abre todo un abanico nuevo de preguntas y es, primero Sebastián, y cuando, digamos, un hombre como Javier, un emprendedor como Javier, llega a ustedes y dice, bueno, estoy encontrando tales dificultades para desarrollar tal negocio o tal innovación o gestionar la innovación. Primero, ¿cómo saben, cómo deciden a dónde ir en la red? Por ejemplo, vamos a llamar a convocar a tal o cual universidad, tal o cual centro de estudio, tal o cual investigador o tal o cual profesional. ¿Cómo hacen esa evaluación de qué recursos innovativos necesita un empresario que está buscando un determinado camino de innovación? Ok, bueno, ahí y con toda la humildad del mundo, te voy a responder, Diego, que es un trabajo que se va construyendo. Uno puede tener ciertas capacidades, habilidades para ir perfeccionándolo, pero que se va construyendo precisamente con las diferentes vinculaciones o articulaciones permanentes con las empresas. El caso de Javier es muy particular, pero me viene muy bien para comentar lo que venimos haciendo, así que me parece muy buena tu pregunta. Por un lado, mencionarte que nosotros, cuando nos planteamos este desarrollo, hablamos de la palabra red de centros tecnológicos. ¿Por qué la red? Precisamente porque desde el día 1 lo que queríamos evitar es duplicar esfuerzos, que se repitan acciones o no aprender del conocimiento colectivo, pero al mismo tiempo tener la autonomía y las capacidades suficientes, porque eso nos permitía abordar problemáticas o desafíos más grandes. Entonces, lo primero que hicimos fue trabajar muy fuerte en la especialización sectorial y regional, identificando, por ejemplo, tenemos un caso, identificamos problemáticas del sector de la electrónica, por la Cámara de Cadiel, de los fundidores, y fuimos adquiriendo equipamiento y recursos humanos, habilidades para sortear esas problemáticas. Pero también hablando con el centro especializado en moldes y matrices, el centro especializado en todo lo que tiene que ver con prototipado, impresión 3D, ingeniería inversa, en el área de automatización. Entonces, lo primero que trabajamos es, ante una problemática, identificar, o como decía Javier, juntar a un equipo multidisciplinario para identificar cuál es la mejor opción para la empresa. Nosotros no le vendemos robots a las empresas, nosotros trabajamos en un proyecto para primero analizar si le conviene automatizar o robotizar. Si automatiza, ¿cuál es la mejor relación precio-calidad para lo que se necesita? Muchas veces nosotros decimos, comprarte un Mercedes-Benz, cuando vos lo único que necesitas es trasladarte del punto A al punto B, no tiene ningún sentido. Quizás con un fitito, por dar un ejemplo, cumplís esa solución. Eso
es un aprendizaje que es muy importante, sobre todo para las pymes, porque en los momentos que ha habido muchos recursos, y acá me detengo un minuto, ha habido mucho financiamiento. El financiamiento sin duda es condición necesaria para promover la innovación. Ahora, claramente lo que vemos es que no es una condición suficiente, porque muchas veces ese financiamiento no termina yendo a tener un impacto. Para nosotros realmente tiene impacto cuando va al mercado, cuando le soluciona una problemática a la empresa y eso se transmite en una nueva venta o en ahorrarle costo a las empresas, mejorando su rentabilidad. Eso por un lado. Respecto a la llegada de la empresa, la verdad que, por un lado, nos damos cuenta que las empresas que empiezan a entrar en este círculo, en el caso de Adox está súper comprobado, que cuando empiezan a darse cuenta que ante una problemática el conocimiento compartido, la colaboración, la articulación genera un valor mucho mayor a las capacidades que uno puede tener. ¿Qué quiero decir? Uno es necesario que tenga, nosotros tenemos un ingeniero electrónico, 2 ingenieros electrónicos, pero también lo que tenés que tener es una red de que ese ingeniero electrónico conozca dónde tiene que ir a golpear la puerta, con quién tiene que vincularse, sobre todo una pyme que no puede tener a 50 especialistas en un tema, no puede tener un departamento de I+D de 200 personas. Entonces, primer punto, entender y conocer muy bien las redes de colaboración y dónde hay que ir a golpear la puerta. Algunas veces hay que ir a golpear la puerta al INTI, algunas veces hay que ir a golpear la puerta a la universidad, algunas veces se soluciona directamente con las capacidades propias que tenemos en ADINRA, algunas veces necesitamos de la articulación con otras empresas, el caso de la reconversión de respiradores, que seguramente por ahí Javier lo contará más adelante, es un ejemplo muy bueno donde se articuló sector privado, empresas que no tenían nada que ver con el mundo de la medicina, del equipamiento médico, ADINRA con sus centros de servicio, el INTI y diferentes instituciones. Pero después hay una gran cantidad de empresas, yo diría 2/3 de las empresas, en las cuales se requiere de implementadores, se requiere de ir construyendo lo que nosotros llamamos expertos, ya sea en metodologías de mejora continua, como un claro ejemplo puede ser expertos en Kaizen, y ahora estamos abordando un nuevo desafío, que es lo que nosotros llamamos los expertos implementadores en 4.0. ¿Qué quiero decir con esto? Que esperar que una empresa venga a decirte, acá tengo el problema, o cuando viene y te dice, acá está el problema, muchas veces no está ahí el problema. Por eso necesitas de ir construyendo esas habilidades que no son fáciles, que se construyen en el tiempo, que no vendemos zapatos, no vendemos un commodity, que es ir a la empresa, dialogar, ver dónde, como repito, dónde le aprieta el zapato, y muchas veces nos ha pasado que nos han venido empresas diciendo, tengo el problema al final de la línea de producción. Y el problema estaba al principio. ¿Por qué? Porque su matricería no era la adecuada, porque su forjado, con diferentes software de simulación, identificamos que no estaba llevándose adelante de una manera correcta y eso hacía un mayor desgaste de sus matrices y por ende que el producto tienda a estar más debilitado. Entonces, acá, y para ir redondeando, separo dos grandes grupos de trabajo. Un grupo de trabajo donde hay que acompañarlo, iniciarlo, porque me parece que acá hay que salir de esta fantasía de que las empresas solas van a poder. La realidad es que son muy pocos, diría, los ejemplos, al menos yo no los conozco, de empresas que realmente pudieron salir al mercado y son exitosas sin apropiarse, en el buen sentido del término, de las habilidades y las capacidades que da el entorno. Y por otro lado, empresas como la de Javier, que vienen y lo que hacen es desafiarnos aún más como entidad. Javier nos desafía permanentemente como ADINRA a pensarnos distintos, a pensar y cómo mejorar nuestra red de centros, diciendo, hay que ir más por las capacidades, tenemos que mejorar nuestra forma, tenemos que saber gestionar mejor nuestros proyectos. Nosotros, ustedes piensen que como entidad gremial, nuestro objetivo no es hacer dinero con nuestros centros de servicios tecnológicos. Nuestro objetivo es que las empresas crezcan, se desarrollen y se fortalezcan. Ahora bien, nuestro sistema de gestión, nuestra forma de trabajo, no puede ser una forma en la cual no tenga una metodología, que no se evalúen indicadores de desempeño y demás, porque no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo. Somos un híbrido entre una universidad, llamémosle, y el mercado. Entonces, estamos y por eso creo que no reemplazamos
sino que encontramos ahí un nicho donde podemos generar una diferenciación frente a otras instituciones que hay en este entorno de innovación. Sebastián, justamente quiero volver con vos, pero antes quiero ir con Javier. Porque, claro, escuchamos como una parte del proceso de innovación, pero otra, Javier, es cuando, primero, cómo se inicia este proceso de innovación y después, como le pregunté a Sebastián, ¿cómo empezás a traer colaboradores, actores, entidades que te ayudan a cumplir este objetivo que tenés, que solucionar un problema a través de tus capacidades? Bueno, ahí hay algo que me parece interesante de lo que también hablaba Sebastián. Cuando estamos hablando que la financiación es necesaria para innovar, sí, pero también tenemos que aprovechar esa financiación, esa inversión que ya hubo, que está hecha y no se está utilizando, ¿no? Porque si no, siempre pensamos que necesitamos crédito y dinero nuevo para hacer cosas. Y la verdad, le digo, hay un montón de capacidades y de trabajo que hay hecho, ya está desarrollado, ya lo pagamos, en general lo pagamos entre todos, porque se hicieron a través de institutos, de universidades, y no lo tomamos. Entonces digo, si no estamos pensando que siempre necesitamos más financiación para hacer algo, porque lo pensamos desde nosotros mismos. Entonces, claro, de nosotros mismos tenemos que ir desde abajo y empezar a construir. Pero ya hay un gran camino construido por otros, ¿no? O sea, digo, nosotros a veces nos reímos porque somos una pyme chiquita, tenemos entre 60 y 70 personas, y tenemos trabajando para nosotros en una de esas una cantidad similar de investigadores. Es decir, bueno, entonces decir, nosotros le pagamos a todos esos investigadores. No, son convenios colaborativos con gente que quiere desarrollar cosas. Nosotros tenemos convenios con el INTI, con el INTA, con Exacta, con la Universidad de Entre Ríos, con la Universidad de San Martín, con la Universidad de Hurlingham. Nosotros que somos extremadamente chiquitos, digo, y tenemos proyectos con todos ellos. Y con todos los casos que le estoy diciendo, tenemos proyectos que fueron exitosos. Por lo menos hay un producto que se comercializó y le sirvió a la empresa y ellos estuvieron ahí también. Pero para eso hay que pensar mucho en lo blando, mucho en conocerse. Invertimos, no sé, nosotros un día juntamos a nuestra gente, nosotros tenemos un equipo de I+D que son 8 personas, donde muy variado, digo, y lo juntamos con la gente de los diferentes institutos, por ejemplo, del INTI, y ellos nos cuentan lo que hacen, y nosotros les contamos lo que hacemos, y no tenemos ningún otro objetivo. Ahora, en los días posteriores, o los meses posteriores, o los años posteriores, salen cuestiones asociativas, porque yo ya sé lo que el otro hace. Si no, es muy difícil pedirle a alguien que me solucione algo que yo no sé que tiene capacidad para hacer. Entonces, yo apuesto mucho a eso blando, quizá por mi propia ignorancia en temas técnicos, pero yo apuesto mucho a entender lo que el otro hace y empezar a relacionarlo con esto. Digo, ¿no? O sea, hoy nos está pasando, nosotros con esto de la pandemia, nosotros tenemos algunos productos también de limpieza y desinfección. ¿Y saben a quién estamos recurriendo para hacer los ensayos? La única gente que lo hace, la gente del INTA. ¿Me quieren decir qué tiene que ver la gente animal con el tema de medicina humana? Nada, pero tienen los laboratorios que pueden analizar los virus. Y como nosotros tenemos esa relación, hoy estamos solucionando nuestra capacidad por ahí, o estamos queriendo ensayar unos equipos de ozono. No hay nadie en el tema médico, ni físico, ni nada que lo pueda hacer. ¿Quién lo tiene? De vuelta, lo tiene el INTA. Y ahí vamos a solucionar esos temas. Y alguna de las soluciones lo tiene la nanotecnología. Y entonces esa relación que nosotros hicimos con la Fundación Argentina de Nanotecnología nos permitió tener productos que sirven para nuestros productos químicos para limpieza. Entonces digo, bueno, me parece que hay que construir esas redes y agrandarlas lo máximo que se pueda. El conocimiento compartido se multiplica, no se pierde. Y bueno, y las organizaciones como son ADINRA, lo que nos pueden dar un orden y una facilidad de esa vinculación, porque para una pyme es muy difícil construir tantas relaciones con tanta gente, ¿no? Entonces digo, pero sí tenemos que abordar ese tema. Sí, justamente, mira, vamos a volver a hablar de esto, Javier. Me voy con Sebastián, un segundito, solamente para entender. Están habiendo muchas preguntas en el panel sobre
¿cómo se toma la punta del ovillo? O sea, yo estoy sentado en mi oficina donde voy hace 30 años, vendo los bienes X, Y y Z, me doy cuenta que como buena parte del empresariado argentino, estoy sobreviviendo, pero no estoy viviendo. ¿Cómo empieza el proceso a través del cual digo, voy a ser una pyme innovadora? A ver, en eso, para mí, Sí, Diego, para vos, Sebastián. o para Javier, perdón. Perdón. Mirá, respecto a eso, creo que como entidad, nosotros lo que trabajamos, como dice también Javier, son diferentes aristas. Por un lado, la parte blanda, la formación, creemos que es fundamental, creemos que es ciclos, seminarios. Bueno, la pandemia nos ha dado la posibilidad de esto, de acercarnos mucho más, sobre todo en una entidad como la nuestra que tiene más de 20 regionales, nos acerca mucho. Nosotros estamos dando semanalmente, quincenalmente, webinar de tanto del punto de vista de cómo innovar en una organización, como también, que es otra cosa necesaria y fundamental, bajar a tierra las capacidades tecnológicas con las que contamos nosotros o con las que cuentan otras instituciones. Como bien mencionaba Javier, y comparto plenamente lo que él comentaba, la Argentina en general cuenta con una base y una infraestructura tecnológica para nada despreciable. Lo que nosotros vemos y lo que empezamos a recorrer en estos pequeños años que estamos trabajando, es que vemos que la capacidad ociosa de muchos de estos equipamientos es muy alta. En universidades, como mencionaba, en institutos, por llamar, articulamos en la Universidad de La Plata, con la CONAE, con, bueno, el INTI, universidades de diferentes lugares. Entonces, acá hay una primer parte que es, esa infraestructura está ociosa por varios motivos. Uno de esos, a mi entender, es que muchas veces los tecnólogos y los recursos humanos más duros, formados técnicamente, son los que menos transmiten las posibilidades que tienen en ese fierro para que las empresas puedan hacer negocio. Y esta es una discusión que permanentemente, en lo personal, yo tengo con el equipo de trabajo cuando reúno a los especialistas en simulación, a los especialistas en mecánica, en electrónica y demás, que es, muchachos, chicas, no me vendan la tecnología. Nosotros, porque lo que tenemos que venderle a las empresas es cómo con esto ellos pueden ganar más plata, ya sea apropiándose de un mayor valor agregado en el producto que generan o mejorando fuertemente sus costos. Entonces, acá también es cómo encaramos, así como tenemos que tender o empezar a tirar de la punta del ovillo, como vos mencionabas, que es identificar un problema y sobre eso trabajar de manera colaborativa. Del otro lado es, las empresas no se tienen que enamorar de la tecnología. La tecnología es importante y las empresas tienen que entender que las modificaciones del entorno tecnológico van a modificar su entorno de modelo de negocio. Pero acá no le podemos pedir a una pyme, como bien decía Javier, algún área específica, sí, se encontrará con un ingeniero nuestro de otra área y dirá, che, qué buena esta impresora de arena para molde de fundición que tienen ahí en Adinra, que es la única que hay en Argentina. Pero el 95% restante, lo que van a preguntar es, che, ¿y esto qué me sirve? ¿Me acelera mi proceso? ¿No tengo que trabajar con el modelo tradicional? Hacer un prototipo que me tarda 6 meses, con esto me tarda 2 semanas. Digo, me parece que es muy importante que nosotros como entidad, y no podemos hacerlo solos, sino todo el sistema científico y tecnológico, nosotros en particular yo creo que Argentina tiene un sistema científico desarrollado, pero no tiene un sistema tecnológico desarrollado. ¿Qué quiero decir con el sistema tecnológico? Precisamente esto. ¿Cómo pensar permanentemente en convertir las capacidades que tenemos en valor agregado para las empresas? Es decir, ¿cómo transformamos conocimiento en PBI? Esto lo aprendí básicamente en uno de los viajes que hemos participado como Adinra con estas redes de colaboración internacional en País Vasco, en Europa, y la verdad que me quedó una frase muy grabada, que es, ¿cómo transformamos conocimiento en PBI? Entonces, ese me parece que es una cuestión vital para los que estamos muy cerca de las empresas,
al momento de acompañarlas en su proceso de innovación. No enamorarla de la innovación, sino que las empresas entiendan que la innovación es un negocio. Cuando las empresas entiendan que innovar es un negocio, ahí vamos a haber dado un gran paso adelante. Mira, gracias Sebastián, tengo dos preguntas para Javier. Una muy breve, que es completar la parte de Sebastián, digamos, cómo das el salto y decís, bueno, de hacer bienes médicos, etcétera, de solucionar problemas buscando mis habilidades después, y después cómo, bueno, empiezo a hablar con todo este universo de gente para ver qué podemos hacer. Generalmente, muchos número uno, particularmente de pymes, están muy vinculados al día a día de la operatoria. Entonces, ¿cómo salir del día a día para poder tomarte un día para conversar con la gente del INTI, con la gente del INTA o alguna universidad, etcétera? Después tengo una más para vos, Javier. Bueno, lo primero, como dijiste vos, si nosotros consideramos que esto es importante para nuestras empresas, tenemos que ponerlo en la agenda. No es una cuestión aleatoria. Yo hace un tiempo empecé en la Universidad Austral a trabajar con esos temas y le dedicamos un día por semana a pensar la empresa. Un día a pensar la empresa. Primero empezamos con herramientas tradicionales de organización, de mejora continua, y una vez que se acabó ese programa, lo seguimos pensando, tener un día por semana para seguir pensando cosas nuevas. Y para pensar cosas nuevas, en una de esas no tenemos que sentarnos solos a pensarlas. Si vamos a lugares donde hay gente que está innovando, desarrollando, presentando proyectos, nos empieza a ayudar a pensar cosas diferentes. No sé, uno de nuestros productos hoy más importantes de desinfección fue ir a una charla de la Universidad de San Martín a escuchar los desarrollos que habían hecho en ese lugar. Y la gente había hecho un desinfectante para aplicar en azulejos mediante un proceso de calor con nanopartículas de plata que para nosotros no servía para nada. Pero viendo las capacidades de ellos, nos acercamos a los investigadores y les preguntamos, ¿no pueden hacer algo similar para poner en un producto, en spray, en un limpiador, para poner en las camillas? Y ahí empezamos un proceso de construcción. Ni ellos solo lo podían pensar, ni nosotros lo podíamos pensar. Ahora, nosotros con una necesidad y ellos con una capacidad y dándonos tiempo al diálogo, hoy tenemos un producto que es exitoso, ha salido premiado, fue financiado, pero no nació de una necesidad que nosotros teníamos y lo fuimos a ver a ellos, porque no teníamos idea que podían hacer ellos, ni ellos tenían esa necesidad, con lo cual no estaban basando su investigación en eso, ¿no? Esa es una parte para mí vital, o sea, dedicarle un espacio de tiempo a repensar la empresa con soluciones innovadoras. Innovadoras disruptivas, ¿no? No incrementales, porque estas salen solas. La mejora sale sola. Se puede... A ver, sale sola, ¿qué quiero decir? Que la tenemos identificada, no que se hace automáticamente, pero tenemos identificado que tenemos que mejorar. Javier, quédate conmigo porque hay una pregunta del público. ¿Cuáles fueron los principales problemas para enfrentar en relación al entorno regulatorio, impositivo y también hacia el interior de la propia organización? ¿Cómo fue eso? Bueno, todo es complejo de vuelta, ¿no? O sea, primero, hay algo que se dice muy, muy fácil, que es decirle, a veces nos dicen, bueno, ustedes los pymes no delegan, no le dan la posibilidad a la gente de arriesgarse, de hacer cosas. Bueno, yo puedo asegurar que en nuestro caso era todo lo contrario, pero nosotros naturalmente no venimos preparados para eso. Si algo nos sale mal, nos da un miedo bárbaro, nos da vergüenza, no podemos asumir que tenemos un proyecto que no fue mal. Entonces la organización no se quiere equivocar en nada. Entonces, ¿con qué tendemos? Y siempre caemos en lo mismo, con el mismo formato. Por eso a veces es muy interesante traer gente de afuera para ir logrando de que nos vayamos equivocando. O sea, nosotros tenemos una vez una pieza para hacer en determinada característica y la hacemos en un metal. Y yo que no entiendo nada técnicamente, digo, bueno, ¿y por qué no la hacemos en este plástico? Y entonces la primera reacción es que no se puede por un montón de cosas y un montón de razones. Y le digo, bueno, quiero ver, a ver por qué no se puede, pues yo no entiendo. Y le pido al ingeniero de planta y al torneo que se pongan a hacerla. Yo veo que ese plástico se desintegra por completo, con lo cual pensé que mi idea era totalmente alocada
Y ellos mismos, cuando vieron esto, dijeron, no, para, se rompe por tal y tal cosa, pero si lo lubricamos, si cambiamos las velocidades, si hacemos cosas diferentes, se va a poder hacer. Entonces, eso también ayuda, digo, ¿no? A ayudarlos a asumir el riesgo. Ellos no lo querían hacer porque no querían fracasar en hacer algo que fuera mal. Cuando lo hicieron, fracasaron, pero entendieron por qué estaban fracasando, construyeron una idea de innovación que hoy nosotros bajamos muchísimo el costo de materiales utilizando otro material mucho más barato, más liviano, con un montón de beneficios. Pero solos, con todo el conocimiento, no se animaban. Entonces, es difícil empujar a la organización al riesgo también. Y la regulatoria, porque las cosas nuevas no las entienden y le vuelven a dar miedo. Entonces hay que informarlos de vuelta, todas cuestiones blandas. A nosotros nos va mucho mejor cuando vamos y les explicamos que cuando nos ponemos en la puerta del otro lado del mostrador y golpeamos el mostrador o no nos vamos a quejar ante nuestros amigos o conocidos, digo, ¿no? Nuestros mejores éxitos son en explicarle al Señor lo que estamos haciendo. Y los productos nuevos con el tema regulatorio tienen mucho de eso, ¿no? Sí, sí, y de todas maneras quiero también ir un pasito para atrás y capitalizar la respuesta de Javier para llevarla a Sebastián a una inquietud. Sebastián, hoy ya hay premios a la calidad, ya hay, digamos, es un éxito, está todo andando bien, pero Adinra no fue siempre así, o al menos por la intuición que uno tiene. ¿Cómo da una organización que no necesariamente es una empresa como tal para hacer un salto entre ese modelo tradicional que vos mencionabas en tu alocución hace instantes, de hace 30, 40 años, con el tipo de organización que tiene que ser hoy? ¿Cómo lo haces ese salto, Sebastián? Bueno, como te comentaba, es una construcción que se hace de manera diaria, permanente y de manera conjunta. A ver, en este caso, en lo que respecta a mi tarea y al equipo técnico de Adinra, nosotros obviamente que tenemos una conducción, que es nuestro comité de presidencia, con nuestro presidente a la cabeza, con Javier como miembro de ese comité y consejo, donde también Adinra ha entendido en los últimos años que esto tiene que ser una política, llamémosle, de Estado, el promover la innovación de manera continua y sostenida en el tiempo, precisamente porque los cambios se empiezan a ver en el mediano plazo, aunque nuestra forma de ir avanzando y de haber logrado un cierto éxito, llamémosle, porque tenemos mucho todavía por recorrer, Diego, estamos en una etapa que si bien estamos un pasito adelante de varias otras instituciones, queremos obviamente ir por mucho más y queremos que muchas más instituciones también se sumen. Una de nuestras tareas que hacemos muy a menudo es articular con otras cámaras, con la Cámara del Plástico, con la Cámara Textil, con la Cámara del Calzado, para comentarles sobre todo los errores que hemos pasado para acelerar sus procesos, porque como dice Javier, hay un montón de cosas que ya están inventadas. Nosotros tomamos aprendizajes del exterior, los adaptamos obviamente a nuestras particularidades, porque ningún modelo es 100% replicable, pero hay que tomar y basarse de lo que existe si queremos realmente tener un desarrollo en tiempo y forma. Y yendo a lo concreto de Adinra, desde hace más de 10 años, Adinra, como te mencionaba, empezó de a poquito a trabajar en la innovación, en acompañar a las empresas quizás a formular un proyecto, a hacer algún tipo de actividad en formación, y ese aprendizaje con algunos cambios también radicales, generacionales, de capacidades, de habilidades que se fueron incorporando, nos permite transitar hoy un camino diferente en el cual, como le pasa a una pyme tradicional, imagínate a una entidad de más de 100 años también, o sea, no es fácil, no es que todos han incorporado como Javier a la innovación como un elemento de vital importancia para su empresa, y no es ir a perder tiempo a la entidad gremial empresaria, no es ir a perder tiempo a hacer una actividad vinculada a la innovación, sino que es ir a ganar una posibilidad para mejorar o un nuevo negocio, generar un nuevo negocio o mejorar lo que está haciendo. Entonces, en ese sentido, internamente estamos haciendo los cambios en la estructura necesarios para acompañar este proceso. ¿Qué quiero decir con esto? En los últimos 5 o 6 años se han incorporado a Adinra
en términos proporcionales, muchas más personas formadas en capacidades duras, como te mencionaba, ingeniería, diseño industrial, habilidades en gestión, manejo de proyectos, y mucho menos quizás los que serían más tradicionales para una entidad gremial, como puede ser la parte administrativa. Nosotros estamos en un proceso en el cual decimos, si queremos que las empresas se transformen, transiten a este concepto de industria 4.0, que es un concepto ideal de aproximación, que es precisamente ese el objetivo, que nunca vamos a llegar a la meta, sino es la permanente mejora y saltos cualitativos. Como ADINRA tenemos que ir haciendo lo mismo. Y para eso estamos modernizando nuestro sistema de gestión, estamos yendo a otra forma de abordar a las empresas. Digamos, la paritaria es un tema vital, es un tema vital. Los temas impositivos, lo leía en el chat, es un tema vital. ADINRA sigue gestionando. Los temas en materia de comercio exterior son vitales. Ahora, el área de innovación, el área de cómo acompañamos a las empresas, también tiene que ser un eje importante, vital y trascendental, porque si no acompañamos en la micro o en la meso, lo que a mí me gusta llamar la meso, hablamos mucho de la macro y de la micro, pero no hablamos de la meso, que es gran parte de lo que estuvimos charlando en este desayuno virtual. Me parece que hay que ir más por ese lado, por la colaboratividad, la asociatividad, las interrelaciones. Y eso también implica habilidades blandas a todo el personal de ADINRA. En lo personal, valga la redundancia, como todo el equipo de trabajo. Formarnos cada vez más y no asustarnos de sacar las barreras de los departamentos. ADINRA estaba dividida por departamento de comercio exterior, departamento de estudios económicos, departamento laboral. Hoy estamos rompiendo eso. Tenemos que identificar problemáticas de las empresas y cómo abordamos de manera conjunta esa solución. Esa solución claramente tiene una parte de innovación. Ahora, vos innovás y necesitas un reglamento técnico para ensayar ciertos productos de calidad. Entonces, pues un departamento dialoga con otro. Necesitas herramientas en materia de crédito fiscal. Bueno, ¿cómo promovemos herramientas de crédito fiscal para promover la innovación? Etcétera. Entonces, digo, la verdad que es un desafío multidisciplinario y nada, estamos dando pasito a pasito, pero nos falta mucho, Diego. Sebastián, abro un brevísimo paréntesis. Hay una pregunta vieja de uno de los amigos aquí presentes. Muchas gracias por la paciencia. Y es, primero, tenemos una empresa que está asociada a una entidad que está asociada a ADINRA. Entonces, ¿cómo pueden acceder a ustedes? Primero. Y segundo, por supuesto, bueno, segundo vamos a dejarla como segunda pregunta después, que es qué recomendaciones tendrías para quienes no están en ADINRA, ¿no? Pero primero vamos por esto. ¿Cómo se hace un vínculo de segundo orden con ADINRA? A ver, nosotros como cámaras de cámaras tenemos obviamente que aquellas empresas que están asociadas y representadas metalúrgicas que realizan los aportes correspondientes al sistema de la contribución que tiene todo el ecosistema ADINRA con sus cámaras, acceden libremente a los servicios que estábamos charlando hoy, como a otros de la institución. Nosotros lo que estamos haciendo, y sobre todo la pandemia aceleró estos procesos, hoy entrando a nuestra página web, adinra.org.ar, que se las podemos después compartir y demás, /ventanilla, nosotros armamos hoy una ventanilla única con esta idea de simplificarle la vida a las empresas, porque entraba ADINRA también y como tenemos tantas cosas, le pasaba un poco como en un ministerio, ¿viste? Que entras y no sabés, o tengo que dar, entendemos que una empresa que hace más de 2-3 clics para buscar lo que está necesitando, se fue. Entonces, hoy estamos modificando ese sistema con nuestra ventanilla única, ahí puede acceder, dejarnos cuáles son sus inquietudes, o hay un listado de servicios, soluciones, donde puede armar ya algo predeterminado que existe, completarlo, y eso dispara automáticamente una demanda para nosotros y se pondrán en contacto en este contexto, obviamente de manera virtual, por mail, por teléfono, e incluso ahora abrimos en la página web un nuevo espacio que es unas salas de reuniones virtuales donde las empresas pueden pedir turno, como en el caso de la telemedicina, y charlar con los especialistas técnicos de acuerdo a su problemática. Así que los canales son varios, les recomiendo que se contacten por nuestra web
esa es la forma más sencilla que tenemos hoy. Buenísimo, las dos preguntas respondidas ya, entonces todo cubierto. Me voy con Javier. Nos vamos quedando sin tiempo, pero una pregunta que no puede estar ausente, Javier, es, bueno, buenísimo, felicitaciones. ¿Qué hay para adelante? ¿Qué es lo próximo que hacen en Adox? ¿Para dónde está apuntada la prueba de Adox, Javier? La verdad que lo que estamos muy contentos es que vimos que todo esto que fuimos generando nos hizo que en esta pandemia, la verdad, la mayoría de los proyectos vinieron de ideas de afuera. O sea, nosotros hoy hemos terminado, debemos haber concluido 4 o 5 proyectos de innovación. Tenemos uno con la Comisión Nacional de Energía Atómica que trajo el desarrollo de un endoscopio y buscó una empresa que tuviera algún conocimiento médico para ayudarlo. Tenemos otro proyecto de unos limpiadores que vinieron la gente de la Facultad de Ciencias Exactas para hacerlo. Tenemos otro proyecto con la Universidad de Hurlingham para un sistema de testeo de temperatura con la medición del olfato para detectar pacientes de COVID. Con Tierra del Fuego nos vinieron a buscar para hacer un testeo de pacientes de COVID. Ya es como que logramos que ese entorno de organizaciones, de empresas, de funcionarios y todo, vengan a buscarnos para solucionar problemas. Y una cantidad de emprendedores también bastante importante, a las cuales a veces los proyectos no son interesantes para nosotros, pero por lo menos los guiamos, los ordenamos, los asesoramos, los vinculamos, que son ya los que nos traen los proyectos nuevos. Antes nosotros teníamos que salir necesariamente a buscarlos. En este momento de pandemia, nosotros tenemos muchísimos proyectos que han entrado. Y bueno, eso ahora creo que casi el futuro nos lo están marcando las cuestiones que están entrando y nosotros nos tenemos que poner a elegir cuáles son los que podemos trabajar nosotros y cuáles le vamos derivando a otros lugares, otros colegas, otras organizaciones, ¿no? O sea Javier, que... una pequeña nota al pie que me gustaría escuchar en este contexto de pandemia donde quizás todos no podemos vernos y la innovación depende mucho de que estemos sentados en una mesa tomando café y conversando. Me gustaría tratar de entender cómo hacen en Adox para mantener ese espíritu innovativo, pero por esta pantalla, ¿no? Bueno, contamos con una dificultad, puede ser, yo siempre tengo visiones optimistas, ¿no? Entonces, digo, tengo una dificultad que no puedo contactarme con el otro y no puedo sentir esa relación, esa vibración que trae, pero tengo una facilidad para juntarnos, que es terrible, que antes no la visualizábamos, no sé, estamos con una gente de exactas, unos investigadores, lo que hicieron el super barbijo, y estamos viendo para hacer unos filtros. Y en 4 días nos reunimos 6 veces con los investigadores. Imposible haberlo hecho en otra época, porque no estábamos preparados. Quizá recién estaríamos en la primera reunión, o sea que tenemos la dificultad de no ser presencial, porque eso nos aleja un poco, pero el beneficio de la asiduidad, con lo cual eso nos acerca mucho, ¿no? Así que, bueno, nada, tomando como las cosas que son, con mi visión optimista, digo que esto nos permitió acercarnos muy fácil y muy rápido a mayor cantidad de gente que antes. Un poco menos de calidad, pero mucha mayor cantidad. Y con mayor cantidad vamos a conseguir también una buena calidad en la relación. Se nos está recontra acabando el tiempo, pero como último comentario, Sebastián, la verdad, has dicho tanto, Javier, por supuesto, ni hablar. Sebastián, has dicho muchísimas cosas de mucho valor. Me gustaría que a toda la gente que te está escuchando, si tenés un minutito, ¿cuál es la reflexión más importante que tenés para compartir con el auditorio? Mira, yo siempre intento transmitir y comparto con Javier esta visión optimista de que nuestro país, la verdad, cuenta con un sistema de calidad de recursos humanos, científico, tecnológico, como les mencionaba al principio, para nada despreciable. Contamos con recursos naturales importantes, no, a veces nos confundimos pensando en que tenemos abundancia de recursos naturales, pero sí tenemos una cantidad considerable para trabajar y tenemos una
una industria heterogénea, diversificada. Javier contaba múltiples ejemplos de lo que está trabajando y creo que el desafío que tenemos como país es precisamente poner en valor esa articulación de esas capacidades. Es cómo transformamos esos conocimientos en mayor PBI, en mayor riqueza, en mayor riqueza, como les mencionaba, y eso, cómo lo traducimos indudablemente en un crecimiento sostenido e equitativo. O sea, yo estoy convencido de que la combinación de estos factores y la generación de estos productos que puedan darse nos va a permitir tener ese desarrollo al que aspiramos, sustentable, equitativo. Así que para cerrar, esa sería mi reflexión, y que en términos de las empresas que entiendan a la innovación como un capital clave en su modelo de negocio. Es un negocio la innovación. Javier lo cuenta bien, no lo dice de esa manera, yo quizás lo interpreto de esa manera mucho más brutal, pero claramente cuando entendemos que la innovación es un negocio, las pymes entienden que es un negocio, le van a dedicar el tiempo necesario para abordarla. No es hacer filantropía. Bien. Muchas gracias, Sebastián. Javier, es tu turno. Tenés un minutito, 30 segunditos para agregar lo último que tengas para decir, lo que se tiene que llevar la gente después de escucharte. Bueno, nada, yo lo que sí me gustaría decir es que nos sentimos mucho más cómodos gastando en lo que conocemos, ¿no? Los pymes nos sentimos cómodos gastando en una máquina, en un equipo, en un galpón, pero no porque sea el mejor negocio, porque lo conocemos. Yo les recomendaría que conozcan la innovación, que la conozcan, que se sientan muy seguros en gastar, en invertir ahí, porque esa inversión les va a dar muy probablemente a muchas el sustento, ¿no? Y con estas nuevas realidades creo que ya no se convierte en algo para mejorar, optimizar, se convierte en algo imprescindible. Así que gracias. Bueno, con estas dos últimas perlas, me toca agradecer, en ningún orden en particular, Javier Viqueira, presidente de ADOX, miembro del comité de presidencia de ADIMRA. Fue un gusto conversar contigo, fue un gusto escucharte. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Y Sebastián Kosakov, director ejecutivo de ADIMRA, también fue un gustazo conversar contigo, escucharte y que ambos me hayan dado la oportunidad de poder intercambiar, preguntarles, escucharlos en esta conversación profunda, reveladora y sobre todo, digamos, sin límites. Agradezco en ambos casos la generosidad que se vio, se notó. Muchas gracias. No, gracias por mi vos. parte, me toca despedirme. Perdón, Sebastián. No, agradecerle a ustedes también por el espacio y a disposición. Buenísimo, por supuesto, siempre quedamos atentos, quedamos conectados. Por mi parte, me queda agradecer a todos los que nos acompañaron en este desayuno. Recuerden que más o menos cada 15 días tenemos un nuevo desayuno, un nuevo evento con invitados del porte de la talla de Sebastián y Javier de hoy y de muchos otros, como mencionó Santiago Murtag al principio. Así que stay tuned, quédense atentos porque en cualquier momento les llevamos otra propuesta desde Excelencia Fundese. Ha sido un gusto acompañar y facilitar este encuentro. Ahora, para aquellos que están registrados, continuamos la ronda de preguntas y respuestas en Zoom. Ese es un grupo reducido donde ya el diálogo es directo para aquellos miembros que están debidamente registrados. Por mi parte, me despido hasta dentro de muy poquito tiempo cuando nos volvemos a encontrar. Hasta la próxima.